En la historia del Citroën dos caballos hubo multitud de versiones, pero ninguna fue tan carismática, desenfadada y divertida como el Citroën Méhari. No era una furgoneta, no era un descapotable, no era un todoterreno, ni era una pick-up. Lo era todo al mismo tiempo. En este vídeo vamos a descubrir esta carismática navaja suiza con ruedas y vamos a contaros todas las geniales ideas que solo a una marca como Citroën se le podían ocurrir. Y para hacerlo nos acompaña esta preciosa unidad de color naranja fabricada en España del año 1979. Abrochad los cinturones porque empezamos ya mismo. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Citroën Méhari fue presentado en el año 1968. Su desarrollo corrió a cargo de una empresa llamada SEAT. Esta empresa, liderada por un as de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, fue pionera en el carrozado de vehículos usando plástico en vez de la habitual fibra de vidrio. Inspirada en el éxito del Mini Moke, SEAT evaluó varios vehículos antes de decidirse por la base mecánica del Citroën dos caballos, sencilla, barata y muy común en Francia. La base mecánica del Méhari era el Diane 6, y por ello inicialmente fue conocido como Citroën Diane 6 Méhari. Aunque fue SEAT y no Citroën la que diseñó el Méhari, su construcción fue llevada a cabo por Citroën en sus propias fábricas. En total se fabricaron casi 145.000 unidades entre los años 1968 y 1987. El coche apenas sufrió cambios durante los 19 años que estuvo a la venta, e incluso fue fabricado en España. Las instalaciones de PSA en Vigo produjeron unos 13.000 Méhari entre los años 1968 y 1980. Por cierto, Méhari es la palabra usada en el norte de África y el Sáhara para referirse a los dromedarios, animales frugales capaces de recorrer largas distancias cargados de bultos, pero también de destacar en competiciones deportivas. Un nombre muy apropiado para este polivalente Citroën. Quizá la característica más especial del Citroën Méhari es que su carrocería no es metálica, su carrocería es de plástico, no de fibra de vidrio, de plástico, concretamente de un plástico llamado ABS, que es un termoplástico. ¿Qué quiere decir que es un termoplástico? Pues es un plástico que se inyecta en grandes moldes y se le da la forma que se desea. Es un plástico más caro que el poliestireno y podríamos decir que es el mismo plástico de los bloques de Lego, de la carcasa de televisor o del ratón de tu ordenador. Y tiene varias ventajas e inconvenientes. Entre sus ventajas está que es un plástico muy ligero, que se lava muy fácilmente y que además es muy resistente a las variaciones térmicas, además de ser resistente a los impactos. Imaginad que le damos un pequeño golpe, el plástico volverá al mismo sitio. Además, ya que el pigmento está incluido en el propio material cuando se moldean estos plásticos, si lo fuésemos a rayar encontraríamos debajo el mismo material. Por tanto, es un material muy sufrido. No obstante, no todos son ventajas. Si nos fuésemos a dar un golpe algo más grande y esta pieza de plástico se partiese, tendríamos que sustituirla al completo. No sería tan fácil de reparar como una pieza de metal. Y aunque la carrocería no se puede oxidar porque es de plástico, lo que hay debajo, el chasis de acero del vehículo, sí se oxida. Tras conocer las peculiaridades de su carrocería de plástico, vamos a ver un poquito más su diseño. Y es que el diseño de este coche no tiene prácticamente nada que ver con el diseño de cualquier otro Citroën de la época, o mejor dicho, con el diseño de cualquier vehículo de esta época. Tenemos un frontal que es el frontal de la última versión del Méhari, la lanzada en el año 1978, con una calandra de más dimensiones y con los pilotos en posición inferior. Estos faros, por cierto, son los mismos del Diane 6, y es que el Citroën Méhari fue inicialmente comercializado como Diane 6 Méhari. Vamos ahora a pasar al lateral. En el perfil lateral del Méhari nos encontramos varias cosas muy características y muy curiosas. La primera de la que os quiero hablar son estas puertas, o mejor dicho, estas portezuelas. Lo curioso es que en los primeros Méhari estas puertas ni siquiera existían. Todo el interior del coche estaba abierto y había una pequeña cadenita como las de las atracciones de feria para protegernos en caso de que cayésemos afuera o algo por el estilo. Otra curiosidad interesante es este corrugado, estas ondulaciones del plástico. ¿Por qué? No son diseño, son simplemente para dar más rigidez a la carrocería, que de todas formas en su interior cuenta con una sencilla estructura tubular que le da un poquito más de rigidez, la misma estructura tubular que nos encontrábamos en los Citroën dos caballos.
Y como podéis ver, este es un coche muy cortito, mide solamente 3 metros 52 de largo, pero lo cierto es que mide 1,64 metros de altura. Y es que esta altura era necesaria para que dentro las personas tuviesen suficiente espacio. Y este espacio se conseguía gracias a este arco central y una pequeña estructura tubular que protege el habitáculo, que por cierto es completamente desmontable. Podríamos convertir el coche en un verdadero descapotable. Es más, podríamos incluso abatir el parabrisas. Y en la parte trasera nos encontramos una pequeña puertecilla, muy similar en verdad al portón de una pick-up, que nos permite cómodamente cargar grandes objetos en la parte trasera, y de nuevo el aprovechamiento de piezas de la marca. Estos pilotos tan bonitos y tan sencillos son los mismos que podíamos encontrar en furgonetas de Citroën. Seguro que alguno de vosotros ya sospechaba que estábamos en el circuito 4x4 de Ocaña, y no hemos venido aquí por casualidad. Hemos venido aquí porque queremos demostraros que el Méhari es un verdadero todocamino, pero todo camino en el sentido literal de la palabra. Este coche tiene 18 centímetros de altura libre al suelo y es un coche sin reductora, sin tracción total y sin bloqueos de diferenciales. Y aún así hemos tenido que meterlo en uno de los dubis más grandes del circuito para que pudierais ver la tremenda articulación que tiene su suspensión independiente a las 4 ruedas. Ya estáis viendo el esquema. Tenemos brazos independientes de suspensión en cada una de las ruedas y, como ya os enseñamos en la prueba de 2 caballos, están interconectados eje por eje. Es un sistema predictivo. Cuando la rueda delantera se comprime, tira de un émbolo imbuido en una botella interior y hace que la rueda trasera mimetice la forma de la delantera y se prepare para el bache. En plata, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una rueda delantera detecta un bache, la trasera baja en consecuencia. Y ya lo estáis viendo, tenemos una articulación tremenda. Este coche podría superar los dubis de este circuito sin ningún tipo de problema. Ya me gustaría a mí ver a muchos todocaminos modernos haciendo esto. No lo vamos a hacer porque no queremos dañar esta joya de museo. Pero si este Citroën Méhari tuviese algún problema para superar estos dubis, no sería por ángulo de ataque, no sería por ángulo ventral, no sería por ángulo de salida, sería sola y exclusivamente por sus 18 centímetros de altura libre al suelo, una cifra ligeramente superior a la de un Hyundai Tucson. Tras grabar este plano, el propietario del Méhari se animó a superar unos dubis sencillos, demostrando que un clásico de hace más de 40 años se atreve con todo. En las imágenes en pantalla podéis ver la tremenda articulación de su suspensión independiente y cómo lo supera con facilidad y sin inercia alguna. Entre los años 1979 y 1983 se produjo una versión 4x4 del Méhari. Solo 1.231 unidades fueron fabricadas. Nuestro Méhari no es un 4x4, que contaría con reductora e incluso bloqueo del diferencial trasero. Es ahora momento de ver el interior del Méhari, pero antes de subirme, que es una aventura en sí misma, quiero hacer una breve mención a estos asientos. Estos asientos no son los primeros asientos que llevaba el Méhari, que eran simplemente una estructura tubular y una tela, eran lo más sencillo que había. Pero en esta versión más moderna y más evolucionada incorporan algo de mullido. Aún así, ya vais a ver que para una persona de mi estatura no son los más indicados. En primer lugar, abrimos esta pequeña portezuela y de forma bastante indigna nos subimos al interior del Méhari. Tened en cuenta que este asiento está en la posición más atrasada posible y aún así es un interior pequeño para una persona de cierta talla y de cierta estatura. Y si hay una palabra que define a este habitáculo, esa palabra es espartano. Este es un interior sin frivolidades, sin lujos, sencillo hasta la muerte. Vamos a repasar uno por uno los elementos que lo conforman. Tenemos, en primer lugar, una instrumentación muy básica, con un velocímetro y un indicador del nivel de combustible. En esta unidad tenemos un lavaparabrisas eléctrico, todo un lujo para la época. Más allá de las clásicas palancas para intermitentes o faros, una serie de trampillas canalizan el aire calentado por el motor al habitáculo, a modo de calefacción, y una gran palanca actúa como freno de mano. Esta pequeña ruleta nos sirve para regular la altura de los faros, un detalle común a todos los 2 caballos.
Y aunque el interior del Citroën Méhari sea tan absolutamente espartano y básico, Citroën también pensó en espacios de almacenamiento. Y es que tenemos un pequeño hueco en la parte superior del salpicadero, tenemos huecos en las puertas y tenemos también una guantera con llave. Algo especialmente útil si nos vamos a la playa con este coche que no tiene ni cristales ni puertas. Ahora vais a ver unos minutos un poquito indignos de este vídeo en los que os enseño cómo una persona con sobrepeso se sube al interior de un Citroën Méhari. Juanma os va a poner ahí un recurso en el que hay un pequeño peldaño con el que podríamos auparnos al interior del coche, pero como tenemos el techo puesto, ese peldaño está más bien pensado para cuando tenemos el coche sin techo y no tenemos pues esto sobre nuestras cabezas. Vamos allá. Metemos una pierna, metemos esto, entramos, metemos la otra pierna y estamos dentro. Tenemos un pequeño banco en el que caben 2 personas, nada más. No hay cinturones de seguridad y además compartimos espacio con la rueda de repuesto. Eso sí, las risas que te vas a echar de camino a la playa no te las va a quitar nadie. Cuando en un coche moderno hablamos de modularidad de las plazas traseras y hablamos de superficies planas de carga, no deberíamos hacerlo sin mencionar al Citroën Méhari, porque este coche esconde un gran secreto. Fijaos, tenemos ahora mismo este banco trasero en su posición desplegada, pero es que este banco trasero se puede ocultar completamente. Fijaos, subimos esta tapa, la sacamos de su posición, ¿de acuerdo? Y ahora la movemos hacia adelante con un poco de cuidado y lo que tenemos es una superficie de carga completamente plana de más de 1 metro de profundidad. Pero esto no es todo. Si movemos este pasador hacia abajo y este otro también hacia abajo, podemos abrir esta pequeña puerta y nuestro Méhari pasa de ser un coche de 4 plazas a ser una pick-up con todas las de la ley. Decidme qué coche actual tiene la modularidad de este Citroën Méhari. Ya os lo digo yo, ninguno. La capacidad de carga del Méhari es de 400 kilos, una cifra muy alta si tenemos en cuenta que solamente pesa 525 kilos. Vamos ahora a conocer el corazón del Méhari, y es que el corazón del Méhari al final es el mismo motor boxer de 2 cilindros y refrigeración por aire de los Citroën Dian 6 y 2 CV6. Vamos a ver primero cómo se abre el capó porque es bastante curioso. Este capó ya lo estáis viendo que es de plástico como el resto del coche y es una especie de cáscara de molusco. Vais a verlo. En primer lugar simplemente tenemos que deshacer esta cincha como si fuera quitar un cinturón, la otra ya la hemos deshecho fuera de cámara y tenemos en el lateral unas gomas que sujetan el capó por la parte lateral. Dejamos aquí para que no se nos pierda y abrimos el capó. Aquí no hay varilla, simplemente cogemos y lo apoyamos contra el salpicadero. Tenemos aquí el corazón del Citroën Méhari. De este motor nos vamos a contar muchos detalles porque los podéis encontrar en nuestra prueba de clásicos del Citroën 2 caballos. Simplemente es un motor de 2 cilindros opuestos situado por delante del eje delantero. La caja de cambios está por detrás del eje delantero. Aquí podéis ver la varilla que comunica directamente con la palanca de cambios en el interior y como detalle llamativo, a partir del año 78 los Citroën Méhari ya montaban los discos de freno inboard a la salida de la caja de cambios. Este motor tiene 32,8 caballos y por tanto sus prestaciones son muy pero que muy discretas. Con una caja de cambios manual de 4 velocidades hace el 0 a 100 en algo más de 40 segundos y su velocidad máxima teórica es de unos 120 km por hora, pero en las pruebas de la época ni siquiera lograron superar los 110 km por hora. De todas formas, ir a más de 80 km por hora en un Méhari o en un 2 caballos es una experiencia terrorífica. Ya estamos sentados en el Méhari y vamos a conducirlo, pero lo primero que os quiero enseñar es cómo funciona la caja de cambios, porque tiene un funcionamiento muy peculiar y porque en la prueba del 2 caballos no os lo pudimos enseñar en detalle. La primera es hacia la izquierda y hacia atrás. Soltamos embrague, aceleramos suavemente y arrancamos. La segunda, empujamos hacia adelante y ya la tenemos engranada.
y la tercera tiramos hacia atrás. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Bueno, porque al final la primera se usa solamente para arrancar y la segunda y la tercera son las marchas que se van a usar más constantemente. Aclarada esta curiosidad, tengo que deciros que me encanta conducir este Citroën Méhari. Espero que me estéis escuchando porque esto es un festival de sonidos. Tenemos el motor gritándonos, invadiendo todo el habitáculo y en definitiva es un pasajero más. Pero es que el salpicadero está crujiendo, el techo está crujiendo, entra aire por todos lados y la gravilla está rebotando en la carrocería de plástico. De nuevo, es un festival, sí, pero nos suma, nos mete en la experiencia que es conducir un Citroën Méhari. Una experiencia de conducción que de verdad es felicidad pura. ¿Por qué? Pues porque al final vamos prácticamente en un descapotable. No queremos correr, no queremos ir rápido, queremos ir de paseo, disfrutando del paisaje, a poca velocidad, porque este coche al final no puede ir a mucha velocidad. Es un coche muy lento, tiene solamente 33 caballos. El motor tiene muy poca fuerza. Si hay una pendiente fuerte hacia arriba, el coche se nos va a ahogar, tenemos que meter una marcha atrás. En definitiva, es un coche para ir de paseo y es un coche para ir despacio. Pero incluso yendo despacio es un coche muy divertido. Y como podéis ver, estamos yendo por un camino de cabras prácticamente. Es una pista que está en buen estado, pero es un camino que no es apto para un coche normal. Es un camino pues más bien para un todocamino. Y este coche se traga todos los baches sin rechistar. Voy a 30 por hora, pero podría ir a 60 por hora y el coche sería igual de estable, igual de fácil de conducir, igual de sencillo. Ahora bien, hay ciertas cosas que me llaman la atención de la postura de conducción. Como estáis viendo, tengo la rodilla totalmente flexionada y el asiento está en su posición más retrasada. Y es que al final el puesto de conducción de este coche es muy, pero que muy pequeño. Y como podéis ver, la barra de la dirección está entre los pedales. Unos pedales que además están ligeramente desplazados hacia la derecha. Además, el equipo de frenado pues es muy justito y no está servoasistido. Por tanto, conducir rápidamente en este coche no es una idea en absoluto recomendable. Y por supuesto, como es lógico, no hay ABS porque en aquella época ni se había inventado. Por tanto, si tenemos que frenar fuertemente, pues más nos vale hacerlo con un mínimo de tacto. Y al final la experiencia bamboleante que es conducir un 2 caballos también la tenemos en el Citroën Méhari. Pero si bien nos podría resultar un poco inquietante en una carretera de curvas, en un camino como este, con el firme roto, es la mejor experiencia de conducción. Es muy filtrada, pero al final podemos ir sobre baches sin ningún tipo de preocupación y con una comodidad absoluta, como habéis visto gracias a la articulación de sus suspensiones. Como os decía, conducir el Méhari es felicidad, es libertad y me parece el coche ideal para tener en una casa de la playa o para tener una pequeña finca como coche de disfrute. Es una pasada. El Citroën Méhari nos ha demostrado que es un coche extremadamente polivalente y un coche mucho más innovador de lo que pudiera parecer. Un coche que llevó a otro nivel las capacidades de la plataforma del Citroën 2 caballos, eso sí, respetando su esquema mecánico y sus características intrínsecas, es decir, manteniendo su carácter. Creemos que también ha quedado claro sus capacidades 4x4, aunque esto no es un todoterreno, es un verdadero todocamino. Si os gusta el Citroën Méhari, sabed que una unidad como esta, en este estado, puede comandar un precio en torno a los 15.000 euros. Pero si os decantáis por un Citroën Méhari 4x4, del que solo se fabricaron poco más de 1.200 unidades, la factura se puede multiplicar por 5. Es probable que os saliera más barato un BMW X5 bien equipado, pero desde luego no sería tan genial y no tendría el carácter de este precioso Citroën Méhari. Si os ha gustado esta prueba de clásicos, dejadnos el pulgar arriba, considerad suscribiros al canal de Diario Motor y sin más dilación nos vemos en otra prueba. Hasta pronto.